Buenos días a todos. Estamos acá en Buenos Aires. Yo vine a visitar a un gran amigo que es el doctor Roberto Castellano, que además de ser presidente de la organización Provida, es especialista en bioética. Y quería hablar de un tema que nos quedó un poco inconcluso la otra vez porque tuvimos muchas fallas de internet. Yo estaba en un lugar muy lejano con mi mamá y bueno, llovía mucho y mucho no se entendió. Además veníamos para la marcha, vos me estabas invitando a la marcha y bueno, justamente vinimos, pero lamentablemente perdimos esa batalla, que fue cuando en el Senado tanto el oficialismo como la oposición votaron a favor del genocidio de bebés. Así que Una parte, otra no, pero sí, evidentemente hubo una traición a la voluntad mayoritaria del pueblo argentino, porque todas las encuestas dan que el 80% de la población rechaza el aborto como política de salud, entre comillas. Inclusive hay un caso ahora muy resonante en la provincia de San Juan, en donde un padre hizo una campaña pidiendo por la defensa de la vida de su hijo y el diario Franco. Franco y el diario de Cuyo lanzó una encuesta online entre la población con más de 20.000 votantes y el 80% votó que querían que el hijo siga viviendo y preservar su vida. Es decir, no está en la naturaleza del pueblo argentino naturalizar que matar un hijo sea un derecho. Exactamente. Además, cuando se planteó este tema de la ley, que todos sabemos bueno que es ilegal, nunca se tuvo en cuenta, se tuvo solamente en cuenta el derecho de la madre, pero nunca se tuvo en cuenta. Ya sabemos que el bebé lo querían masacrar de entrada, pero no se tuvo en cuenta el derecho del padre, el derecho parental, los derechos que tiene como progenitor, que pone la mitad para que ese bebé cobre vida, porque si no, no habría vida. Sí, en un embarazo hay tres, digamos, sujetos. Está la madre, está el padre, sin la participación de ambos no puede haber el tercero, que es el hijo. Y hay tres derechos. El derecho del padre a que su hijo viva, el derecho del concebido a nacer, el derecho a la vida, y yo me niego a considerar que puede existir el derecho de la madre a terminar con la vida de su hijo. Es decir, no es un derecho matar a los hijos, eso es una aberración jurídica, es un retroceso en el tiempo, es volver a la época del Monte Tajeto, donde los chicos defectuosos eran arrojados al vacío. Eso es una política que viene impulsada desde afuera por organismos internacionales porque quieren que los países ricos en materias primas preserven sus espacios productores libre de población, de modo tal que ellos tengan asegurado sus fuentes de provisión. Por eso nosotros vemos que en la Patagonia Argentina los senadores de la Patagonia votaron a favor del aborto. En la Patagonia hay litio, hay petróleo, hay agua potable por los glaciares, hay pesca, hay minerales. Entonces, esto es como que los legisladores del Sahara o de Alaska votaran a favor del aborto. Es decir, evidentemente es una geopolítica que busca que la Argentina quede despoblada, que sea una granja. Acá están sobrando 15 millones de habitantes, que esa gente deje de vivir de la limosna del Estado, que produce la renta agraria, y quieren eliminar población. O sea, hay una política de genocidio demográfico en curso que se enmarca en la pelea geopolítica mundial que se está dando en estos momentos. Sería el informe Kissinger, el que decís vos. El informe Kissinger preveía, digamos, que el crecimiento de las naciones ricas en recursos naturales ponía en peligro las fuentes de abastecimiento de los países industrializados y que entonces había que buscar, bajo el eufemismo de salud reproductiva, que no tiene nada que ver con la salud porque el embarazo no es una enfermedad y no tiene nada que ver con la reproducción porque lo que busca es evitarla, que esos países crecieran demográficamente, porque si crecieran demográficamente iban a utilizar inexorablemente sus recursos naturales en su beneficio y entonces no tenían para exportarles a ellos. Es decir, es una política de hándicap
planetario. Así como tenés un hándicap si jugás al golf, te dan un hándicap. Esto podés hacer y esto no. Por ejemplo, no podés tener desarrollos misilísticos, que es lo que le hicieron a Argentina. Le destruyeron el misil Cóndor. Directamente el embajador de entonces de los Estados Unidos, Torrence Stoneman, iba a Falda de Carmen a supervisar que la Argentina destruyera sus instalaciones misilísticas. No puede tener fuerza aérea, no tiene submarinos operables, no tenemos fábrica de aviones, tenemos una fábrica que la administraba la Cámpara que creo que hizo un avión en 5 años, sí. El Pampa, sí. ¿No? Que es un Piper, anda a 800 kilómetros por hora, y los aviones de los países desarrollados de quinta generación, como tienen los rusos, los franceses, los americanos, a 3.500. Entonces, estás inerme, no te podés defender, no podés crecer demográficamente y no podés tener industrias porque la globalización te lo impide, porque ¿qué es la globalización? La globalización es Walmart, es fabricar en China y un supermercado vende en Estados Unidos. Exacto. Entonces todo de China, con salarios de 60, 70, 80, 100 dólares y no salarios de 4.000 o 5.000. Y en la Argentina quieren hacer lo mismo. Por eso acá hay una política contra las chimeneas, contra la producción industrial. Y, digamos, hay una política de solamente vivir de la renta agraria y si pueden expropiársela y quedarse con el campo, como pasó con Vicentín, mejor. Por eso mismo, cuando se salió la ley aprobada y que salieron a festejar estas chicas de pañuelo verde, yo a veces digo, pobres chicas, ¿no? Porque ellas creen que ganaron, y acá los que no ganaron son los grandes, no entienden nada. Las grandes empresas estas que lucran con el genocidio, como las empresas estas de la YPF, George Soros. Inclusive el origen de la YPF estaba todo financiado. La YPF, que es la International Planned Parenthood Federation, que en la Argentina opera con el nombre de Casa Fusa, es una multinacional de... Perdón, y Pedro Can es el presidente de Casa... No, eso es Fundación Huésped. Ah, Fundación Huésped, perdón. También recibe fondos de la YPF. Justo son los que nos cuidan a nosotros la salud. Exacto. Está en el equipo de infectólogos del presidente Fernández. La YPF tiene más de 60.000 clínicas de aborto en el mundo. Mucho más del doble que McDonald's. Sí, McDonald's tiene más o menos la mitad. Es decir, es un negocio porque primero no tiene materia prima, no tienen costos. La materia prima la ponen las víctimas y le cobran. Es como el negocio de la peluquería. Sí. El pelo lo ponen las pacientes, las clientes. Pero volviendo al tema, a mí lo que me parte el alma, porque por ahí voy caminando y veo madres, chicas jóvenes con el pañuelito verde como si fuera un orgullo, y ellas no saben que por ahí, por su ignorancia, se están prestando, porque este fue un negocio para unos pocos. El caso, por ejemplo, también que tenemos que tocar es el de esta chica que no tocan en ningún medio que yo miro en la televisión, el de María del Valle González López, una militante a favor del aborto creo que era de Santa Fe. No, Mendoza. De Mendoza. Y aparte de la juventud radical. Ahora los radicales, los que votaron a favor del aborto, nadie dijo nada. Ese caso ¿estás al tanto cómo fue? Sí, fue un aborto químico con misoprostol y murió desangrada producto de una septicemia. Un caso similar al de otra chica, Kayla Jones, en la Patagonia. Es decir, hay muchos, y los que no pues, se publican, porque hay una bajada de línea de no tocar el tema. Esta bajada de línea es para todos los medios de comunicación y para los sectores políticos. Inclusive los obispos la respetan, porque salvo con alguna tibia mención de vez en cuando al derecho a la vida, en concreto, agua. Sí. Y los políticos también, porque vos fíjate que ahora vienen las legislativas 2021 y yo lo que veo, todos hablan de economía y nadie habla de estos temas que para mí son fundamentales, la defensa de la vida, la libertad, la propiedad. Y realmente creo que es muy serio el tema. Además, acá Larreta, bueno, vos tenés las estadísticas de la cantidad de genocidios que se están cometiendo, sí. Cuando nos están hablando como si fuera un tema de salud, no es un tema de salud. En la capital federal, en los hospitales de Rodríguez Larreta, se está matando en promedio un chico por hora, o sea 24 al día. O
son miles al año. Y en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, están matando 5 por hora. O sea, 60 chicos por día. Son miles por año. Calculamos nosotros que en 6 años desaparece una generación. Acá lo que la gente tiene que entender, Patricia, y eso es importante. Eso es lo que más me importaría. ¿Qué consejos les puedes dar para que entiendan? Pues yo quiero que por ahí a veces escuchamos a personas que hablan a un nivel que por ahí mucha gente no lo entiende. Entonces, para una ama de casa, para alguien que no está muy al tanto y por ahí se prestó sin querer a este juego, ¿cómo los podemos despertar conciencia con respecto a este tema? La gente tiene que entender que el macrismo y el kirchnerismo son lo mismo con distintos modales. Tienen los mismos patrones y obedecen a la misma agenda. Bueno, María Eugenia Vidal fue la que impuso el tema de la hormonización de chicos trans. Y ahora Golián también. Y el que legalizó el misoprostol en la Argentina después que perdió en el 2018 en el Senado fue Macri, a través de una empresa que era del Goyo Sigar, que era el vicepresidente de Boca, que era socio de él. O sea que son, digamos, en esa agenda de control de la natalidad, promoción Buenos Aires ciudad gay friendly, LGBT por Rodríguez Larreta, la promoción de la sexualidad homosexual, que es una sexualidad estéril, por eso se la promociona. Bueno, claro. por por eso promueven el lesbianismo. Por supuesto, no promueven la defensa de la familia. Fíjate que lo que hay que acá hay que destruir la familia y la iglesia. Exacto. Hay tres organizadores sociales elementales, que son la familia, la educación y el trabajo. Y los tres están siendo atacados por el Estado. La familia, a través de, digamos, de avanzar sobre el derecho de los padres, de los contenidos educativos que son para sobre la patria potestad. Sobre la patria potestad. El trabajo, que prácticamente hoy es un castigo trabajar en la Argentina, hay más de 170 impuestos, se pagan 3 jurisdicciones, se paga provincial, municipal, estatal, es prácticamente una tarea imposible hoy ser un emprendedor en la Argentina. Y el otro es Y además de que tienen que pagar un montón de impuestos, son los que mantienen los planes que después ellos salen como el otro día que dijeron que iban a dar planes para los chicos de 14 años. O sea, financian planes como para... lo único que les importa es la militancia acá. No les importa que la gente crezca... Para ellos, obvio. Sí, claro. Obvio, no les interesa que crezcan económicamente, que crezcan culturalmente, porque de hecho la educación buscan justamente que haya cada vez, por lo que vemos, cada vez más ignorantes, porque son los que les sirven, son fundamentales para que ellos puedan seguir en esta campaña de desinformación. Hilda Molina, sí, que es una mujer muy inteligente, que conoce de adentro el régimen cubano, sí. Decía la otra vez que todo esto se basa en el odio, sí, en el poder, y todo eso para hacer dinero. Y si vos analizás cómo toda esta gente ha estimulado el odio, la grieta, el enfrentamiento entre argentinos, ninguno habla del presente ni del futuro, todos hablan del pasado, sí, para enfrentar, dividir y con todo eso sacar ventaja y hacer dinero. Y todos han terminado millonarios. Todos han terminado millonarios. Todos los que han pasado por la política al final es una pelea entre pandillas para manejar la caja del Estado. Sí, hablan de populismo, pero ellos viven en Puerto Madero, ellos son realmente los ricos. 500 estancias, Lázaro Báez. El secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, murió y tenía 60 departamentos en Estados Unidos. Los bolsos de López. Los bolsos de López, el secretario privado de Cristina Fernández, sí, que lo mataron en la Patagonia hace poco, tenía 39 propiedades a su nombre. ¿Cómo se puede explicar entonces esa magnitud de crecimiento patrimonial con sueldos estatales? Y lo mismo podríamos decirlo de los amigos de Macri, de las concesiones de las autopistas, de los parques eólicos. Eso está bueno aclararlo, porque la gente por ahí cree que nosotros somos macristas. No, yo quiero que tenga que ir preso, vaya preso. O sea, al que le toca, le toca, y al que procedió bien, por ejemplo, el secretario privado de Macri no tiene 60 departamentos. O sea, ahí ya tenés una diferencia. Bien. Pero sí, por ejemplo, Nicolás Caputo utilizaba fondos de los fondos del ANSES, fondos públicos, fondos de los jubilados, para hacer inversiones en títulos en Miami. Eso está mal. Entonces, lo que está bien, y lo que está mal, está mal.
Eso hay que decirlo. Bueno, y para dar un mensaje final, ¿qué se le puede decir a la gente para que empiece a tomar más conciencia de que yo sé que lo económico influye mucho en este momento porque todos la están pasando mal, los que trabajan, la gente, la clase media la está pasando muy mal, pero para mí es fundamental defender estas cosas porque se vienen cosas peores si siguen avanzando. Viene la eutanasia, como la quieren imponer en España, la pedofilia, sí. Porque si vos te autopercibís como un nene, puedes estar con un nenito, o sea, y eso es importante que los padres tomen. ¿Qué consejos les darías a los padres? Y que actúen como padres, es decir, que dejen de delegar la responsabilidad que tienen como padres en el Estado, en los maestros, en los docentes, que utilicen los colegios como playas de estacionamiento para dejar a los chicos e irse a hacer otras cosas, y que asuman su rol de padre y de madre. Y que la gente comprenda que acá se aplica la regla de Einstein. Nadie que haga lo mismo puede obtener distintos resultados. Entonces, si volvemos a votar por los que están o por los que se fueron, vamos a estar siempre igual, repitiendo el ciclo, y vamos a seguir teniendo lo que tenemos. Un país con el 50% de la población abajo de la línea de pobreza, miles de chicos muertos por aborto, crecimiento de la inseguridad, 300.000 pymes menos, salarios similares básicos a los de Haití, jubilaciones como en África. Hoy tenemos una jubilación que está en el orden de los 100 euros, cuando en España la jubilación está en 900 euros y España es un país pobre en Europa. Sí, por eso cuando nos comparan con Europa es una risa. Recién veníamos en el taxi y nos contaba el taxista que 7.500 euros por mes gana el hijo en Alemania, Stuttgart, trabajando en ingeniería de sistemas. Me gusta mucho hablar con los taximetristas porque ellos la tienen re clara, ellos saben lo que es trabajar y padecen todos estos piquetes, padecen todo lo que está pasando. Así que bueno, doctor Roberto Castellano, un placer, bueno, sos un amigo. Y bueno, un gusto como siempre hablar con vos y bueno, espero que haber podido despejar algunas dudas de la gente y que bueno, que despierten conciencia, especialmente los padres. Y otra cosa que te quería decir, sí. ¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, ahora que esta chica, porque al final abortó la chica que... La chica informó a la sala tercera de la Cámara Civil de San Juan, que le dio orden al hospital de no hacer ninguna práctica que le pudiera costar la vida a la criatura, le informó que eso ya se había hecho el 21 de abril. Con lo cual, ahora surge el derecho del padre a iniciar una acción de daños y perjuicios y daño moral contra las autoridades del hospital y contra todos aquellos que participaron en el exterminio o en la muerte de su hijo. Claro. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, ahora en el caso de esos muchachos que las chicas, por ejemplo, que quedan embarazadas con cualquiera y después quieren tener ese hijo? Y el padre, el muchacho dijo, no, yo no quiero tenerlo, porque ya que ella tiene el derecho, él también tiene el derecho de decir, yo no quiero ese hijo. ¿Qué pasa con los derechos alimentarios en ese caso? No existirían más como derecho, porque si se impone el criterio de que no puede haber embarazo forzoso, que depende de la voluntad de la mujer, tampoco puede haber paternidad forzosa. Entonces no puede ningún hombre hoy en día, yo les aconsejo que si esa es la jurisprudencia, no paguen más los alimentos de sus hijos porque no pueden ser obligados en contra de su voluntad a mantener hijos. O sea que esta ley ha terminado desprotegiendo a la mujer y a los hijos. No es que lo estoy diciendo en serio, lo estoy caricaturizando, sí. ¿No es cierto? Pero esto se ha convertido en un disparate. Pero han cumplido órdenes, simplemente. Han sido levantamanos. Por eso le pido a la gente, no vote a ningún diputado, senador, concejal o intendente que haya votado a favor del aborto. Vote gente que esté a favor de la vida, de la libertad, de la familia, del derecho de la propiedad, que defienda los valores permanentes que hizo que la Argentina sea el primer país del mundo hace 100 años atrás. Exactamente, volvamos a recuperar los valores, la tradición y la defensa de la nación. Bueno, muchísimas gracias Roberto, un placer verte a vos. Gracias. Nos vemos.